Bueno, buenas tardes a todos. Son las 7:30, súper rigurosos y puntuales para empezar. Vamos a ir haciendo la presentación y así mientras que los compañeros que aún quedan por entrar se puedan incorporar. Bueno, primero agradeceros desde toda la organización de Escuela de Maestros el que estéis aquí en estos días tan, tan señalados ya, terminando las cositas en los coles y en los instis para acoger las vacaciones de Pascua. Y nada, os queríamos ofrecer una pequeña explicación del nuevo Real Decreto de Educación Secundaria que ha salido, ya que hemos hecho un ciclo de todos los reales decretos que han ido saliendo desde infantil, primaria y secundaria y, por supuesto, teníamos ganas de abordar también la parte de secundaria. Sabéis que en Escuela de Maestros intentamos siempre estar muy ligados al estudio curricular y luego pues siempre nos gusta ofreceros las novedades para que también vosotros pues empecéis, ¿no? Poco a poco a estar en contacto con lo que el nuevo currículum nos va a mostrar, ¿no? Bueno, en este caso hoy tenemos en Escuela de Maestros a Carlos Fuster, al que le tengo que dar las gracias por estar aquí hoy conmigo compartiendo esta webinar, que es el especialista de secundaria a nivel curricular que tenemos en nuestra academia, ¿no? En nuestra organización. Y bueno, vamos a intentar entre los dos, él en la parte más curricular y más técnica, porque él es profe de secundaria, de historia concretamente, también está en la universidad y trabaja pues ayudándonos a nosotros en la Escuela de Maestros. Eh, Va a intentar desgranaros un poquito pues todo lo que son los aspectos más técnicos que nos ofrece, ¿no? el nuevo Real Decreto, y luego yo pues os explicaré un poco la parte práctica, aunque también me va a ayudar él porque hemos puesto ahí una unidad didáctica como ejemplo de la cual él también es autor, ¿no? Bueno, gracias a todos. Deciros que por el formato de la webinar todos vais a tener los micros y las cámaras cerrados, pero tenéis la opción como estamos en un Meet, que supongo que todo el mundo conocerá, en la parte de abajo hay una parte donde hay un triangulito, un cuadrado y un círculo que pone actividades, y concretamente si entráis podéis utilizar la parte de las preguntas para formular todas las preguntas que necesitéis o que os vayan surgiendo, ¿no? En el desarrollo de la explicación. Y luego, pues al finalizar todo, ya recogeremos eh, aquellas inquietudes que hayáis tenido e intentaremos ir contestándolas, ¿vale? La webinar durará alrededor de una hora, hora y cuarto, y luego dejaremos un turno para responder a vuestras preguntas. Espero que os ayude, que os guste, y nada, ya le doy paso a mi compañero Carlos, avanzándole otra vez las gracias por participar, Carlos, cuando quieras. Muchas gracias a ti, Estefanía, y nada, hacer extensivo el agradecimiento a todas las personas que os habéis conectado hoy. Sabemos que son unas fechas complicadas porque en algunas comunidades autónomas ya estáis de vacaciones y, bueno, hacer extensivo este agradecimiento y esperamos que este webinar os resulte de interés. Bien, en un primer momento vamos a mostraros el índice de la sesión de hoy. Hemos dividido el webinar en 3 partes. En la primera parte vamos a hacer un estudio del Real Decreto, sobre todo vamos a centrarnos en aquellas novedades más importantes dentro de esta normativa curricular. En el segundo aspecto abordaremos sobre todo la estructura curricular. En concreto os mostraremos una propuesta de relaciones curriculares y, como os ha dicho muy bien Estefanía, en la última parte ella se encargará de llevar a cabo
una aplicación de la nueva ley. Os enseñaremos un modelo de propuesta de programación de aula y os daremos algunas de las claves para llevar a cabo esta nueva normativa. Bien, el primer punto sería el estudio del Real Decreto, es el currículum de educación secundaria. Como todo el mundo ya sabéis, es el Real Decreto 217/2002 del 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria. Ya sabéis, y supongo que si estáis al tanto de la parte más educativa, sabéis que han ido publicando poco a poco todos los reales decretos y, bueno, uno de los últimos en salir ha sido el de secundaria obligatoria. Bien, vamos a abordar primero los aspectos más relevantes. Estos aspectos los vais a poder encontrar en el preámbulo del Real Decreto y, bueno, hemos querido señalar algunos aspectos. Somos conscientes de que hay otros aspectos que probablemente se nos escapen en el webinar de hoy, pero aquí están resumidos quizá los más importantes. El primero de ellos sería el de la aplicación de los principios del diseño universal para el aprendizaje. Esta forma de entender el currículum ya viene de la LOMLOE, está presente en educación infantil y educación primaria y ahora también la tenemos en educación secundaria. Para los que no conozcáis el diseño universal del aprendizaje, no se trata de una metodología, sino que se trata de un enfoque del currículum, cómo hacer accesible el currículum para todo el alumnado que tengamos presente en clase. Un segundo aspecto que quizá también tenemos sobre el que centrarnos o queremos llamar la atención es el del desarrollo de las competencias. Sabéis, y porque esto además ya se hizo patente con la LOMLOE, nos encontramos ante un currículum competencial y este se queda claramente visible también en el Real Decreto de secundaria. Creemos que es importante, luego nos centraremos sobre todo en este aspecto, porque consideramos importante el tema competencial, aunque luego haremos hincapié en él. Bien, por otra parte, creemos también importante una novedad que incluye el Real Decreto de secundaria, que es la capacidad de que los propios centros podamos desarrollar curricularmente aquellos aspectos que consideremos ampliar o matizar de los aspectos mínimos o básicos del currículum. Por otra parte, también, uno de los aspectos que tenemos que hacer mención a él es que se recuperan los programas de diversificación curricular y esto también está presente desde el propio preámbulo. Por otra parte, y una de las novedades que encontramos en el Real Decreto serían un nuevo concepto que después abordaremos profundamente, sería el de la aparición de las situaciones de aprendizaje. Este nuevo elemento del marco curricular nos ayudará a estructurar nuestras unidades didácticas o nuestras unidades didácticas integradas. Después veremos algún modelo, pero creemos que también es importante que entendáis o que empezáis a escuchar esta nueva terminología dentro del nuevo marco curricular, como son las situaciones de aprendizaje. Y por último, queremos destacar algunos aspectos esenciales como la evaluación, la atención diferenciada individual o la autonomía de los centros, que ahora iremos desgranando en las diferentes diapositivas. Bien, es importante o es interesante resaltar que en el Real Decreto 217/2002 hay un artículo, dentro de su articulado hay un artículo que es el artículo 2, que habla de las definiciones. Es cierto que en las leyes anteriores tuvieron que salir luego posteriores normativas para que vinieran a matizar algunos de los elementos, algunos de los elementos que componen la norma educativa y en este nuevo Real Decreto las definiciones de este marco normativo están muy claras, las encontráis en el artículo 2 y están definidos todos los elementos, objetivos, competencias clave, competencias específicas, que ahora haremos también mención a ellas sobre cuál es el alcance de estas nuevas competencias específicas. También tenemos los criterios de evaluación, los saberes básicos y, por último, como ya he dicho, las situaciones de aprendizaje. Creo que este artículo 2 nos puede orientar muy bien a la hora de poder hacer una primera incursión a la nueva norma, porque nos va a aclarar qué entiende Ministerio de Educación por todos estos referentes normativos y creo que puede ser un buen inicio para acercarnos a esta nueva normativa. Bien, en cuanto al artículo 5, principios generales, una vez más hemos querido resaltar algunos aspectos importantes.
algunos ya son obvios, pero a veces la obviedad hay que también remarcarla. Sabemos que la etapa de secundaria tiene un carácter obligatorio y gratuito. También marca la edad de esta etapa, de los 12 a los 16 años, aunque cuando os enfrentéis a la nueva normativa veréis que hay otra casuística que permite ampliar la edad escolar de los alumnos hasta los 18, aunque eso son aspectos muy concretos y demás. Otra parte tenemos la autonomía de los centros y la organización flexible de las enseñanzas. Hemos dicho ya al principio del webinar que esta nueva normativa nos permite una mayor flexibilidad. Creo que la palabra flexibilidad está a lo largo de todo el Real Decreto y marca un poco las características de esta nueva norma. Y por otra parte también la de organización flexible de las enseñanzas. Supongo que ya si seguís la actualidad educativa habréis oído hablar de los ámbitos. En nuestro caso nos encontramos en la Comunidad Valenciana y el concepto de ámbito está un poco más extendido, pero bueno, supongo que para el resto de comunidades autónomas la posibilidad de esa flexibilidad de curricular es novedosa y bueno, también está abordada en este Real Decreto. Por otra parte, estos principios generales también hacen referencia a las adaptaciones, a los ámbitos, como hacíamos mención ahora, a los desdoblamientos o al refuerzo o al apoyo personalizado. Hay toda una extensión muy profundamente abordada en este Real Decreto de Secundaria sobre las atenciones a las necesidades educativas. Y por último, como ya hemos dicho hace unos minutos, habla del aprendizaje significativo alrededor de estas situaciones de aprendizaje que ahora también abordaremos y sobre todo hace mención al desarrollo de las competencias. Bien, el artículo 6 hace referencia a los principios pedagógicos de la norma. Aquí podéis encontrar este artículo 6 del Real Decreto. Bueno, pues simplemente mencionar algunos aspectos que algunos ya han ido saliendo. Pues hace mención a que los centros elaborarán sus propias propuestas pedagógicas, aunque esto no es ninguna novedad porque ya se venía haciendo. Habla también de la posibilidad, y es aquí donde quizá hay que poner el foco de mira a la posibilidad de esta organización por ámbitos y dirigida a todos los alumnos y alumnas que se considere necesario para su avance. Como ya hemos indicado, algunas comunidades autónomas de una manera más o menos especial ya han venido trabajando en este sentido, en este trabajo por ámbitos, sobre todo en los primeros cursos de educación secundaria. Hace prestar atención especial a la adquisición y al desarrollo de las competencias. Como vengo diciendo, es una ley con un marcado carácter competencial y es cierto, y ahora también en breve también lo abordaremos, hay un nuevo elemento del marco normativo que conocemos como perfil de salida del alumno al término de la enseñanza básica. Este perfil de salida que ahora abordaremos está muy relacionado con las competencias y tal vez nos va a facilitar mucho el tránsito hacia esa evaluación por competencias. Habla de la necesidad de proyectos de carácter significativo, relevante, resolución de problemas, autonomía, reflexión y demás. Todo esto también muy en consonancia, muy en la línea de esta construcción de situaciones de aprendizaje. Nosotros desde Escuela de Maestros venimos tiempo hablando de la necesidad de elaborar tareas donde el alumno se le pueda permitir esa capacidad de aprendizaje significativo. Luego también supongo que Estefanía nos comentará la diferencia entre esas tareas y el concepto de situación de aprendizaje, pero no deja de ser un planteamiento diferente de nuestras unidades didácticas. En el punto 5, como podéis comprobar, también hace referencia a esos elementos quizá más transversales, comprensión lectora, comunicación audiovisual, competencia digital. Son elementos transversales que ya vienen de leyes anteriores y que ahora simplemente se matizan o se amplían. Y bueno, simplemente estos son algunos de los principios pedagógicos que pretenden regir este nuevo Real Decreto de Secundaria. El artículo 7 hace referencia a los objetivos. No obstante, es evidente que todo el mundo conocemos lo que implica el concepto de objetivo, pero ese es el logro que se espera que el alumno haya alcanzado al finalizar la etapa. Supongo que sois conocedores de que durante la ley anterior, con la LOMCE, desaparecen estos objetivos por materia y simplemente se hablan de objetivos de etapa, en este caso de la etapa de secundaria.
Si bien es cierto que en ocasiones pasamos por alto los objetivos, en este nuevo Real Decreto a los objetivos se le da una relevancia quizá mayor, porque cuando leáis la parte de, sobre todo de evaluación, hace referencia a que el alumno debe alcanzar estos objetivos vinculados a la adquisición de las competencias clave. Por tanto, estos van a ser dos elementos prescriptivos y orientadores, tanto los objetivos como las competencias, a lo largo de toda nuestra práctica docente, porque al fin y al cabo de lo que se trata es que cuando el alumno alcance o finalice la etapa podamos comprobar que ha adquirido estos objetivos y por tanto, o por extensión, las competencias clave. Bien, los objetivos tal vez no han cambiado en su formulación, se siguen enumerando a través de letras hasta la letra L y bueno, simplemente para que los tengáis ahí. Ahí tenéis los objetivos de este Real Decreto. Algunos, como ya digo, se han matizado, se han ampliado, pero en esencia siguen siendo muy similares a los que teníamos en la LOMCE. Es cierto que, una vez más, se han redactado desde un punto de vista competencial para facilitarnos esa tarea de vinculación entre los objetivos y las competencias, pero bueno, tenemos que tenerlos presentes porque ya digo que al finalizar la etapa deberemos de ser conocedores de si nuestro alumnado ha adquirido estos objetivos o no. Bien, pasamos ya a la parte del articulado donde se organizan los cursos de secundaria. Creo que sois conocedores que la etapa de secundaria tal vez es una etapa un poco especial si la diferenciamos con infantil o con primaria, puesto que aquí la organización es en un primer momento de los 3 primeros cursos y luego se organiza el cuarto curso y por tanto vamos a pasar un poco a describir cómo se han organizado los cursos de secundaria. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, sí que me gustaría advertir que estamos ante el Real Decreto, todavía quedan estas adaptaciones que realizarán las comunidades autonómicas, y por tanto falta este matiz o esta ampliación de las diferentes comunidades. Esto simplemente es a nivel general. Bien, tenemos la de Biología y Geología, Física y Química, Educación Física, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Lengua Extranjera, Matemáticas, Música y Educación Plástica y Visual y Audiovisual. Y, por último, tendríamos una asignatura que se aborda dentro del Real Decreto que tiene que ser cursada al menos en uno de los 3 cursos. En este caso sería la de Tecnología y Digitalización. Aunque la diapositiva no está, en el artículo 10, si consultáis el Real Decreto, encontraréis que aparece una asignatura nueva. Los que conocemos cómo funcionaba secundaria hasta hace unos años con las leyes anteriores, creo que todo el mundo conoce esa asignatura que se conocía Educación para la Ciudadanía. Ahora le han cambiado el nombre, pero también se hace mención a esa asignatura que se ha de ofertar al menos una vez en toda la etapa de secundaria. Por tanto, esta sería un poco la configuración de los 3 cursos. Como he dicho hace unos minutos, quedaría comprobar cuáles van a ser los matices que incorporen cada una de las comunidades autónomas o la organización curricular que se le da por parte de cada una de las consejerías de educación del Estado español y, por tanto, esto simplemente es a rasgo general, pero bueno, ya nos presenta una planificación general al menos de cómo se va a estructurar cada uno de los 3 primeros cursos de la etapa de secundaria. Pasaríamos ahora a la parte de cuarto de la ESO y en este caso, pues bueno, sabéis que cuarto de la ESO, al ser una etapa un poco más especial, se configura de otra manera. Disculpad el fallo con la diapositiva. Se configura de una manera diferente. En este caso tenemos educación física, tenemos lengua castellana o la lengua cooficial en el caso que lo hubiera, geografía e historia, la lengua extranjera y matemáticas A o B. Como sabéis, el cuarto curso es un curso de especialización, de pre-bachillerato en el caso de que los alumnos quieran acceder a esta última etapa posobligatoria. Y bueno, sabéis que además de estas materias que se consideran obligatorias, los alumnos pueden escoger. En este caso, con este nuevo Real Decreto de secundaria, tenéis biología, digitalización, economía y emprendimiento, expresión artística, física y química, FOL o formación y orientación personal y profesional, latín, música, segunda lengua extranjera o tecnología. Del mismo modo, cabe ser prudente en este caso también y es necesario que nos esperemos a comprobar cómo cada comunidad autónoma acaba de concretar cada uno de los currículos. Pero de la misma manera, también creo que podéis haceros una idea
de cómo se va a plasmar las diferentes materias de este cuarto curso de la ESO. De este modo tendríamos que los 3 primeros cursos de la ESO más cuarto configuran toda la etapa de secundaria. Bien, aquí tenéis también en el anexo 4 del Real Decreto, hay un reparto en cuanto al peso de cada una de las materias, en cuanto al número de horas, pero sabéis perfectamente los que pertenecáis a comunidades autónomas con lengua cooficial que luego estos valores o estas horas estimadas varían. Es una mera aproximación a lo que puede suceder cuando se aplique el Real Decreto en cuanto al cómputo de horas de cada una de las materias, pero una vez más considero que también debemos de ser prudentes y esperar a que nuestras comunidades autónomas publiquen los diferentes decretos u órdenes donde se especifique el peso en forma de horas de cada una de las materias. Bien, pasaríamos al artículo 11, que sería competencias clave y perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Y aquí es donde quizá cabe más detenerse un poco más, cabe explicar más ampliamente y más detenidamente los diferentes cambios que han habido a nivel de competencias. Si estáis al tanto de la actualidad educativa, probablemente ya os suene, o si habéis echado un vistazo al nuevo Real Decreto, os suene ya el concepto de perfil de salida, pero bueno, para aquellos que no conozcáis nada de la nomenclatura o de la terminología que se emplea en el Real Decreto, a continuación vamos a abordar un poco más ampliamente todas las características sobre competencias y perfil de salida. Bien, creo que es conocido por todos el término de competencias, sabemos, porque supongo que la mayoría somos profesionales que llevamos tiempo ya en educación, o al menos nos ha podido sonar de leyes anteriores. Las competencias claves se incluyeron en el año 2006 con la LOE. Tal vez, probablemente podáis pensar que las competencias se introdujeron de una manera precipitada, estaban ahí en la LOE, muchos de nosotros quizá no las supimos entender en su momento, luego llegó el otro cambio normativo y también se mantuvieron las leyes. Desde Escuela de Maestros siempre hemos defendido que el aspecto competencial del currículum no era una moda y que no era una cosa pasajera y siempre hemos apostado por el trabajo de estas competencias. Bien, supongo que ya sabéis a día de hoy que estas competencias lo que sirve es para describir los desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías. Y estas competencias esta vez creo que nos facilitan mucho el trabajo a los docentes porque han sido recogidas en lo que conocemos como perfil de salida del alumnado. Y desde Escuela de Maestros consideramos que este perfil de salida nos va a facilitar mucho el trabajo, nos va a facilitar mucho el poder, ahora sí, poder evaluar competencialmente a nuestros alumnos, porque nos va a marcar muy claramente cada una de las competencias hacia dónde nos debe conducir y hacia dónde debemos de trabajar con el alumnado para conseguir que consiga o adquiera estas competencias y, por tanto, poderles evaluar y comprobar que el día de mañana van a ser competentes en el mundo, en estos desafíos globales y locales. Bien, en cuanto a las competencias, algún pequeño cambio, es cierto que ahora pasamos a tener 8 competencias. Personalmente creo que el cambio es adecuado porque estas ahora sí se adaptan a las normas o a los consejos de la Unión Europea y nos ponemos al nivel del resto de Europa. Como veis, son 8 competencias clave, probablemente algunas u otras no os llamen mucho la atención. Veis que las 2 primeras hacen relación a lo que antiguamente conocíamos como competencia en comunicación lingüística. Es cierto que habrán querido diferenciar la competencia en comunicación lingüística en lengua materna de la competencia plurilingüe, donde entrarían otros factores como la primera o la segunda lengua extranjera o la lengua cooficial y, por tanto, se diferencia ese grado de adquisición de las competencias. La tercera competencia, que ya con un nombre similar ya la teníamos en leyes anteriores, ahora es cierto que adaptamos esta competencia a un lenguaje más actual. Conoceréis seguro las siglas STEM, que se han extendido dentro del ámbito educativo, hacen referencia a esa capacidad matemática y de ciencia y tecnología. Han querido que las siglas se mantengan con las siglas de la expresión inglesa y que, por tanto, utilicemos el mismo vocabulario que se utiliza en el resto de países europeos. Por otra parte, tenemos la competencia digital, que se mantiene igual que se mantenía en leyes anteriores.
Ahora tendríamos la competencia personal, social y de aprender a aprender. Antiguamente teníamos la competencia social y ciudadana. Bueno, pues han hecho ahí un pequeño cambio para adecuar la nomenclatura y adaptarla a los consejos del marco europeo y, por tanto, nace una nueva competencia que sería la personal, la social y la de aprender a aprender. La sexta, que tendríamos la competencia ciudadana, que se mantiene como una de las competencias importantes dentro de estas 8, porque al fin y al cabo lo que acabamos de tener entre manos con nuestro alumnado es la formación de una futura ciudadanía. La competencia 7, que es la competencia emprendedora, que se mantiene de leyes anteriores. Y, por último, tendríamos la competencia en conciencia y expresiones culturales. Bien, aquí, por tanto, tendríais este marco de las 8 competencias clave que nos van a acompañar en este nuevo marco normativo. Y, como os adelantaba antes, tendríamos el perfil de salida. El perfil de salida, que lo podéis encontrar en el anexo 1 del Real Decreto. Y, bueno, para aquellos que no hayáis podido o tenido la oportunidad de leer este Real Decreto, el perfil de salida identifica y define las competencias clave. ¿Esto qué quiere decir? Ahora pondremos un ejemplo para que lo entendáis mucho mejor, pero básicamente son unas orientaciones para que los docentes podamos ahora sí ya el poder trabajar competencialmente y el poder evaluar competencialmente. Creo que una de las críticas que habíamos hecho como colectivo era que nos habían incluido las competencias dentro del currículum y que no nos habían dado la posibilidad o no nos habían formado lo suficiente para trabajar con estas competencias. Bien, como podéis ver en pantalla, ahora las competencias no solo están descritas desde una narrativa profusa donde nos indican pues, las características mínimas que contendría cada una de las competencias, sino que a esa descripción, que ahora se reduce mucho y es mucho más somera, le acompaña un nuevo elemento normativo que llaman descriptores operativos. Creo que es interesante que tanto en la norma de primaria como en la norma de secundaria aparezca este perfil de salida o este perfil competencial. Porque de este modo, tanto los maestros o los profesores de primaria conocerán qué se espera de esos alumnos cuando ingresen o entren en la etapa de secundaria, y nosotros, en este caso, como profesores de secundaria, vamos a saber el nivel de salida de nuestro alumnado cuando lo recibimos en primero de la ESO, y vamos a tener unas orientaciones para ver a lo largo de toda la etapa hacia dónde debemos de conducir a nuestro alumnado. Por tanto, como podéis comprobar, no solo se han añadido esa descripción de la competencia, sino que se nos han añadido un elemento nuevo, los descriptores operativos, que lo que pretenden es guiarnos en esta fase de aprendizaje competencial por parte de nuestros alumnos. Estos descriptores operativos no es el mismo número para todas las competencias y, como podéis observar, pues bueno, en la competencia de comunicación lingüística tendríamos 5 descriptores operativos, en la competencia plurilingüe tendríamos 3, en la de STEM o competencia matemática serían los 5 los descriptores, también en la competencia digital 5 descriptores, en la competencia personal, social y de aprender a aprender otros 5 descriptores. Veis que en cada una de las competencias se han desglosado en un número determinado de descriptores operativos, no es el mismo número en todas ellas. Y bueno, veis en esta ahora mismo que ya está toda completa, veis que dependiendo de la competencia hay un número mayor o menor de descriptores operativos. Repito un poco la idea por si no ha quedado suficientemente clara o no me he explicado bien, pero básicamente este perfil de salida lo que pretende es darnos una orientación a lo largo de toda la etapa de qué pretendemos que nuestro alumnado alcance cuando llegue a cuarto de la ESO. Por tanto, quedará hacer un matiz interno dentro de cada uno de los centros, o tal vez nuestras consejerías de educación o tal vez el ministerio nos matizan todavía más este proceso de cada uno de los cursos hacia dónde tenemos que dirigirnos, pero bueno, al menos como docentes de secundaria ya tendremos un horizonte al cual dirigirnos, sobre todo en este trabajo competencial. Como veréis luego más adelante, estos descriptores operativos además se relacionan con competencias específicas y con criterios de evaluación, pero lo veremos un poquito más adelante. Bien, artículo 12. Aparecen 3 conceptos nuevos. Uno no es tan novedoso, criterios de evaluación. Supongo que todo el mundo conoce lo que es un criterio de evaluación, pero bueno, aparecen 2 elementos nuevos. Uno de ellos es el de competencia específica y otro
el de saberes básicos. Si habéis seguido un poco la actualidad educativa en medios de comunicación, en redes sociales, sabéis que este concepto de saber básico ha comportado mucho debate, sobre todo en algunas materias muy concretas, y ahora, bueno, abordaremos cada uno de estos 3 elementos y trataremos de explicar cuál es la importancia de cada uno de ellos. Bien, tenemos las competencias específicas. Este es un elemento evidentemente nuevo, probablemente en un primer momento genere un poco de distorsión por encontrar a ver cuál es su conexión dentro de este nuevo currículum, pero es más sencillo de lo que a priori podemos pensar. Bien, pues estas competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre los saberes básicos y el perfil de salida del alumnado. Creo, como profesor de secundaria y como docente de la universidad, considero que estas competencias específicas vienen a marcar un poco una reclamación que venimos haciendo desde las didácticas específicas sobre el tratamiento que se debe hacer de las diferentes asignaturas del currículo de secundaria. Entonces, personalmente creo que es interesante el que hayan introducido estas competencias específicas porque van a aportar una nueva visión, tal vez, a la didáctica de cada una de las materias. Nos van a aportar, sobre todo, un trabajo metodológico, actitudinal y conceptual diferente o un planteamiento diferente de las materias y, por tanto, requiere que este nuevo elemento esté presente en este currículum. Además, como acabamos de decir, estas competencias específicas se relacionan sobre todo con estos saberes básicos y, por tanto, nos van a dar como, digamos, las pistas para poder trabajar estos saberes básicos y trasladarlos al aula de una manera correcta. Ya digo, creo que es interesante porque conecta estas competencias específicas de cada materia con lo que tradicionalmente se ha venido diciendo como didácticas específicas y, por tanto, orienta la forma de trabajo. Y, por último, conecta también con estos criterios de evaluación, como después veremos. Hay que matizar que estas competencias específicas las encontráis aquí en la diapositiva. Aquí, en este caso, tenéis una particular de la asignatura de Geografía e Historia y veis que es la 2, que es indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, históricos y sociales. Que es interesante recalcar que estas competencias específicas son las mismas para toda la etapa. Es decir, nos vamos a encontrar las mismas competencias específicas en primero, en segundo, en tercero y en cuarto, o dicho de otro modo, arrastramos las competencias específicas a lo largo de toda la etapa de secundaria. Como veis marcado en rojo, estas competencias específicas se relacionan a su vez con los descriptores operativos. Por tanto, consideramos que va a ser una herramienta eficaz para poner en contexto las competencias clave y, por tanto, su descripción a través de los descriptores operativos, valga la redundancia. Entonces, vais a encontrar estas competencias específicas. Cada materia tiene unas competencias específicas particulares propias de su materia. El número varía dependiendo de la materia, pero se encuentran aproximadamente entre 7 y 9 competencias específicas por materia y, como ya digo, estas competencias específicas están relacionadas con estos descriptores operativos que configuran el perfil de salida de la etapa de secundaria. Bien, creo que no hace falta incidir mucho en qué es aquello de criterio de evaluación. Creo que es el elemento prescriptivo que gobierna muchas programaciones y siempre ha estado presente dentro de la normativa curricular. Sabemos que son los referentes que indican el nivel de desempeño, es un elemento prescriptivo que debería de orientar nuestras programaciones o nuestras planificaciones o propuestas didácticas, partir de este criterio de evaluación para plasmar lo que pretendemos hacer con el alumnado. Y bien, como podéis comprobar en pantalla ahora mismo, veis que todos los criterios de evaluación, a su vez, están relacionados con sus competencias específicas. En este caso, como veis en pantalla, pues a la competencia específica la habrían desgranado en 2 criterios de evaluación y la competencia específica número 2 estaría dividida en 4 criterios de evaluación. Más adelante vais a entender mucho mejor estas nuevas relaciones curriculares que a priori pueden quedar muy complejas, pero vais a entender muy rápidamente cómo se relacionan. Pero bueno, si estáis viendo ya el proceso de creación de esta nueva norma, estáis viendo que todos los elementos están unidos y que al final van a configurar toda una relación curricular que nos va a permitir alcanzar este aprendizaje y esta evaluación por competencias.
Bien, por último estarían los saberes básicos. Este concepto que introduce el Real Decreto y que introduce la LOMLOE ha generado también un poco de controversia porque estamos acostumbrados, sobre todo en secundaria, reconozco que estamos acostumbrados a esa palabra que era contenidos de la materia y ahora la LOMLOE y este Real Decreto nos introduce un nuevo concepto y es el de saberes básicos. Bien, el saber básico se nos presenta como un contenido que va más allá del meramente conceptual, se habla de conocimientos, de destrezas, de actitudes, probablemente enseguida lo vais a conectar con el lenguaje que normalmente lo utilizamos para hablar de las competencias. Un poco creo que lo que se ha pretendido es ampliar este concepto de contenido que tradicionalmente lo asociábamos a un contenido puramente de carácter conceptual, aunque muchos de nosotros seguramente entendamos el contenido desde un significado mucho más amplio, pero bueno, la norma nos da ese paraguas legal de entender el saber básico como aquellos contenidos, destrezas y actitudes o conocimientos que constituyen todos los contenidos de un área o de un ámbito. Y bien, simplemente por hacer un poco y recoger un poco del debate que ha habido en redes sociales y en medios de comunicación, cabe ser prudente una vez más, estaréis más a favor o en contra de cómo se han redactado vuestros saberes básicos, pero bueno, tenemos que también ser prudentes y esperar a que las diferentes comunidades autónomas desplieguen los diferentes currículums y poder comprobar hasta dónde se alcanzan estos saberes básicos. Además, también creo que hay que recordar que esta nueva normativa nos da pie a que los centros puedan constituir y ampliar su propio currículum particular y, por tanto, bueno, pues estos saberes básicos están en constante construcción. Quiero entender que los docentes todavía tenemos capacidad de poder ampliar incluso o de adaptar al entorno, a nuestras necesidades, estos saberes básicos. Bien, en este caso tenéis un ejemplo en el caso de ciencias sociales. Vais a encontrar estos saberes básicos redactados de una manera diferente quizá a como estéis acostumbrados. En el caso de sociales han redactado alrededor de, digamos, 3 temas o 3 topics y a través de estos temas se desarrolla todo, se despliega todos los saberes básicos. En este caso tenéis retos del mundo actual y en el resto de materias vais a ir encontrando cómo se articula estos saberes básicos en torno a temas centrales que quizá nos pueden ayudar un poco a entender qué se espera que el alumnado maneje cuando trabaja dentro del aula. Bien, por último, entraríamos en las situaciones de aprendizaje. Este concepto, que también es novedoso dentro de la norma, luego supongo que Estefanía se encargará de darnos una explicación mucho mayor cuando nos presente un ejemplo de propuesta didáctica, pero bueno, quiero que entendáis que estas situaciones de aprendizaje son aquellos contextos que elaboramos, que proponemos a nuestros alumnos para que el alumnado pueda poner en práctica todos los saberes básicos, las competencias específicas, las competencias clave. Se trata de planificar situaciones, contextos, problemas, este aprendizaje basado en problemas, de poder presentar al alumnado un contexto en el que el alumno se transforma en ese protagonista del aprendizaje y es capaz, a través de los saberes, las competencias, poner en práctica y desplegar todas sus capacidades a la hora de enfrentarse a esa situación de aprendizaje. Debemos de entender esta situación de aprendizaje como todo el contexto global de la propuesta. Hasta ahora nosotros trabajábamos en escuela de maestros con tareas finales que eran el punto final a toda la unidad didáctica o a toda la unidad didáctica, a toda la UDI, unidad didáctica integrada. Y esta situación de aprendizaje lo que viene a mostrarnos es la capacidad de que todo englobe esa propuesta didáctica y que al final el alumno pueda entender que aquello que está aprendiendo tiene una relevancia para él, para su día a día y para su aprendizaje. Dependiendo de las diferentes didácticas encontraremos nombres sinónimos o similares, pero no deja de ser estas situaciones de aprendizaje la que permite que el alumno y tanto el profesor cuando las configure, cuando las planifique, entienda que debe de enfrentar al alumno a esa situación real donde se ponga ante la necesidad de poner en práctica todo lo aprendido. Bien, no me quiero alargar mucho más porque además ya vamos cortos de tiempo. Estos son otros aspectos
importantes del resto del articulado. Algunos artículos son más interesantes que otros. Os pido disculpas porque no vamos a... La legislación es muy profusa y pretender abarcar todo el articulado es muy complejo. Pero bueno, señalaros y que os vayáis hoy del webinar con alguna idea sobre el resto del articulado. Pues bueno, en el artículo 13 encontramos el currículum. Se han establecido una serie de porcentajes para las administraciones establecer, la parte del currículum que le toca. Además, como ya hemos dicho desde el principio del webinar, los centros además pueden completar este currículo y por tanto enriquecerlo y adaptarlo a las necesidades de cada centro. Probablemente ya lo estabais haciendo en vuestros centros, pero yo creo que ahora se nos da el marco legal para hacerlo con garantías. Hablábamos también de la capacidad de ámbitos y esa suma de las áreas del currículum. Para aquellos que ya tengáis experiencia en el trabajo por ámbitos, en el caso de la Comunidad Valenciana, del cual pertenezco, pues bueno, en primero de la ESO se ha establecido algunos ámbitos juntando asignaturas como sociales, más la lengua cooficial, más castellano, o alguna experiencia de ámbito en el ámbito científico-técnico, juntando matemáticas o biología. Son experiencias que ya está habiendo en algunas comunidades autónomas, supongo que en otras comunidades autónomas también. Y bueno, es simplemente la posibilidad de poder juntar materias para poder establecer proyectos con un carácter más amplio, más holístico. En cuanto al horario, pues bueno, en el caso de los ámbitos sería el marcado especial porque es la suma de las áreas. En cuanto a la evaluación, supongo que si estáis al tanto de la actualidad educativa ya habéis visto que cambia un poco la forma en cual vamos a entregar la información a las familias de nuestros alumnos. La evaluación se mantiene, se establecen medidas de refuerzo. Y bueno, como decíamos también al principio, los objetivos de etapa y la adquisición de las competencias clave, serán estos referentes que nos guíen en todo el proceso. En cuanto a la promoción, que además esta supongo que ya estaréis al tanto porque entra en vigor ya en este curso, esta promoción será adoptada por parte de todo el equipo docente y por tanto han cambiado un poco en cuanto a las características de la promoción. En cuanto a tutoría y orientación, creo que es importante remarcar, o algún aspecto importante, es este consejo orientador que se entregará al alumno en segundo y en cuarto de la ESO, y creo que es importante porque además desde Escuela de Maestros, atendemos o estamos sensibilizados con la atención a las diferencias individuales. Creo que esta nueva ley además hace mucho hincapié en la necesidad de atender la diversidad dentro del aula, y este artículo 19 habla de la necesidad de estas medidas de atención a la inclusión o a las diferencias. El artículo 20, 21, 22, 23 hace también referencia a esta necesidad de atender a la diversidad dentro del aula, no solo alumnado con necesidades educativas, sino también con dificultades en el aprendizaje o alumnado con incorporación tardía a la etapa educativa. Y por último, pues los dos últimos artículos que me interesarían sería el artículo 26. En este artículo 26 también se hace referencia una vez más a algo que hemos nombrado al principio del webinar, que es el desarrollo universal del aprendizaje. Creo que esta forma de entender el currículum impregna todo el currículum y a partir de ahora deberíamos dejar que impregnara también nuestra nueva forma de entender la educación dentro del aula, y estas propuestas didácticas o nuestras programaciones didácticas debían de elaborarse en base a este diseño universal para el aprendizaje. Y por último, como ya hemos dicho, en el artículo 27 se habla de la evaluación de diagnóstico que tendrá lugar en segundo de la ESO. Hay más artículos, pero prefiero no extenderme mucho más. Tenéis ahí algunos ejemplos de artículos que nos han parecido interesantes destacar para el webinar de hoy, pero bueno, más que nada es simplemente renombrar aquellos aspectos que son novedosos dentro de este nuevo Real Decreto. Pero si me permitís, seguimos avanzando para tener tiempo para otras cosas. Aquí tenéis también diferentes artículos de la norma que hace referencia a algunos aspectos novedosos y demás. Quizá el más interesante, aunque es conocido por todos, que la aplicabilidad de este Real Decreto, bueno, pues el Real Decreto anterior se aplicará en el curso que viene solo en segundo y en cuarto. Sabéis que esta nueva norma entraría como bien pongo aquí, esta nueva norma se implantará en primero y en tercero de la ESO en el curso 2022 y 2023, y una vez publicada esta normativa nueva, pues se deroga toda la normativa anterior. No obstante, reitero, el nuevo curso, en primero el curso que viene, se implantará solo en los cursos impares, en primero y en tercero de la ESO.
Bien, pasamos ya a la parte de estructura curricular. Aquí os trataremos de enseñaros una propuesta de relaciones curriculares. Vamos a intentar desgranar todo lo que hemos explicado de una manera teórica y a lo mejor un poco opaca a la hora de poder entender un poco la estructura curricular de segundo de la ESO. Y bien, bueno, vamos a hacer hincapié en algunas cosas que ya hemos dicho. Sabemos que dentro del Real Decreto estarían las competencias clave, que ya hemos nombrado, que son 8 competencias. Sabemos que estas competencias deben ser entendidas en su concepto más amplio. Al principio creo que en el año 2006 se malinterpretaron estas competencias básicas. Desde Escuela de Maestros entendemos que este elemento curricular se ha de entender desde su forma más holística y es el saber hacer y el saber ser. Tradicionalmente lo que conocíamos como conceptual, procedimental y actitudinal, pero bueno, ahora bajo y englobado todo en el concepto de competencias, pero creemos que es importante que se interprete de esta manera este elemento curricular. Ya hemos hablado del perfil de salida, cómo este perfil de salida pretende ayudar a que tengamos un horizonte o un marco en el cual guiar nuestra práctica docente. Hemos hablado también de los descriptores operativos y cómo cada uno de ellos se relacionan con su competencia. Y bueno, pues hecho este análisis, hemos hablado también de las diferentes materias de secundaria, que sería este despliegue de la normativa. Evidentemente no me voy a detener más en explicar todo esto. Creo que es más interesante pasar a estos elementos curriculares. Bien, como resumen de todo lo que hemos visto, tendríamos los objetivos, las competencias clave, los descriptores operativos que se relacionan o que configuran el perfil de salida y, como ya hemos dicho, va a ser la piedra angular del edificio curricular. Tendríamos también las competencias específicas y, por último, tendríamos los criterios de evaluación. Creo que en esta diapositiva se deja muy claro cuáles son los elementos curriculares que pretenden gobernar o que pretenden ayudarnos a nuestra práctica docente diaria. Por último, que sería la última pieza clave de estos elementos curriculares, estarían los saberes básicos. Bien, con todos estos elementos, lo que os vamos a proponer es la fase del diseño curricular. Desde Escuela de Maestros entendemos que esta fase de diseño curricular debe partir desde los objetivos, cómo estos se relacionan con las competencias clave y a su vez con las competencias específicas, los criterios de evaluación y por último con los saberes básicos. Esta sería un poco la fase de diseño curricular, relación entre todos los elementos que configuran el nuevo marco normativo. Bien, no obstante, entendemos que la fase de aplicación curricular debería de partir de los criterios de evaluación. Nosotros desde Escuela de Maestros, cuando hacemos formación a docentes en activo, siempre solemos insistir en que partan del criterio de evaluación. Es importante que si nuestro objetivo es comprobar cómo estos criterios han sido adquiridos por parte de nuestros alumnos, no partir desde los antiguos contenidos actuales saberes básicos, sino que partamos de los criterios de evaluación. Y de ese modo, partiendo del criterio, pasando por el saber básico, competencia clave y objetivo, podremos hacer esa fase de aplicación curricular de la norma. Bien, por último, me gustaría enseñaros esto. Evidentemente es una propuesta que hacemos desde Escuela de Maestros, en este caso es de la materia de Geografía e Historia. Somos conscientes, porque también estamos al tanto de las novedades o de los debates que se establecen en redes sociales. Hay mucha gente que no está muy a favor de este documento puente, pero yo considero importante el presentaros este ejemplo de documento puente porque creo que clarifica muy bien las relaciones de los diferentes elementos curriculares de la nueva norma. Veis en este caso cómo las competencias específicas se relacionan con los criterios de evaluación y que a su vez se relaciona con los saberes básicos. Para aquellos que seamos de la Comunidad Valenciana, probablemente el concepto documento puente nos es más familiar, igual para el resto de personas que se conectan
desde otras comunidades autónomas no le es tan familiar o les es más extraño. Bueno, creemos que la experiencia de la Comunidad Valenciana con el documento puente ha sido positiva porque ha permitido a los docentes el poder acercarse al currículum, que en muchas ocasiones preferíamos no acercarnos y hacer uso de otros materiales didácticos ya elaborados, y consideramos que el documento puente es un instrumento interesante a la hora de poder planificar nuestras propuestas didácticas en el aula. Bien, simplemente por acabar y enseguida le daré paso a mi compañera Estefanía, creo que como resumen de mi parte del webinar, esta imagen refleja muy bien esta nueva relación de elementos curriculares diferentes. Veis que están los objetivos de la etapa, los objetivos se relacionan a su vez con los descriptores operativos del perfil de salida. Estos a su vez se relacionan con competencias, criterios de evaluación y saberes básicos. Creo que como punto final a esta primera parte del webinar de hoy, creo que es interesante esta diapositiva para que entendáis un poco la complejidad y a su vez no complejidad de esta relación de estos nuevos elementos curriculares. Estefanía. Hola. Bueno, Carlos, wow, has dado un mogollón de información. Me ha gustado muchísimo, estaba ahí súper atenta, escuchándote. Y bueno, la verdad es que yo, bueno, por lo que he estado, como ha dicho Carlos, siguiendo un poco el debate curricular a nivel de toda España, también en presentaciones de un libro que hemos publicado para Naya. La verdad es que el documento puente que os acababa de enseñar Carlos sí que es un elemento que al final ha acabado interiorizando los profes en los coles y en los institutos, porque, bueno, pretende ser, como su propia palabra indica, un puente entre lo que es el currículum y lo que los profes tenemos que luego trasladar a nuestras unidades didácticas, que al final es donde tenemos que aplicar la concreción curricular, ¿no? En la práctica, en la programación de aula. Entonces, en ese sentido nació en su momento, porque yo participé con el anterior en la Comunidad Valenciana, porque veíamos que el decreto curricular estaba muy bien, pero los profesores luego tenían que empezar a tocarlo, leerlo, hacerse ellos mismos sus propias relaciones, y entonces surgió para facilitar, ¿no?, la aplicabilidad del decreto directamente a las programaciones de aula. Me consta que se ha extendido por muchas comunidades, porque yo circulo por muchas comunidades de España, la única que la teníamos éramos nosotros, pero han estado trabajando en otras comunidades con nuestro documento puente, con el documento puente de la Comunidad Valenciana. Y al final, en esta nueva propuesta curricular, nosotros lo hemos pedido a la Administración que por favor lo vuelva a hacer, pero es verdad que es importante que entendamos que los profesionales necesitamos orientaciones para entender ese decreto curricular, sus intenciones y luego cómo traspasarlo al aula, ¿vale? Y esperemos que, bueno, el documento puente estará, seguro, el Real Decreto lo tenemos y lo haremos para ayudaros, pero bueno, cuando salga el de la Comunidad Valenciana también, porque es un referente que nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a hacer las programaciones. Pero ahora vamos a centrarnos en otro elemento, ¿vale? Porque es verdad que yo creo que a lo largo de toda tu intervención, Carlos, se ha visto una alegría o una ilusión, o por lo menos yo lo vivo así, en torno al planteamiento competencial, ¿vale? Que ya era hora, que como muy bien ha nombrado Carlos, desde el 2006 que aparecieron las competencias en su momento, como se pudo, como se hizo, luego pues con determinadas apuestas de otras leyes más o menos acertadas o no, pero sabiendo que era un elemento que iba a perdurar. Nosotros lo teníamos claro, ¿eh? Ya en su momento hicimos un programa de cooperación territorial en el Ministerio con el proyecto Atlántida para enseñar a los profesores a trabajar de forma competencial, porque si tú ves todos los sistemas educativos europeos, el planteamiento que ya se están haciendo, tenemos que caminar hacia ahí, no podemos ir hacia atrás, ¿no? Entonces,
En esta ley para nosotros ha sido como el golpe o el poner encima de la mesa el planteamiento competencial, pero desde una propuesta seria ya, ¿vale? Porque nos hemos adecuado a las competencias del marco de la Unión Europea, que eso es un acierto total. ¿Por qué? Porque cada competencia puede tener un marco teórico ya. Y ese marco teórico se demuestra en los descriptores de la competencia. Por tanto, tenemos que vislumbrar ya que ahora sí que ya no tenemos vuelta atrás. Ahora ya tenemos que trabajar de forma competencial porque tenemos que llegar a esos descriptores de las competencias. Nuestros chavales tienen que tener esos descriptores de las competencias, tienen que conseguirlos cuando acaben cuarto de la ESO, ¿vale? Ese es nuestro referente y tenemos que intentar hacer que eso se pueda conseguir, pues el Real Decreto nos dice, hay muchas formas de poder llegar a conseguir un trabajo competencial, pero una de ellas, es creando situaciones de aprendizaje. Creando situaciones de aprendizaje es otro golpe encima de la mesa, decir, vamos a abandonar el sistema antiguo de centrar las programaciones de aula en bloques de contenidos, en unidades temáticas, en temas, ¿vale? Y vamos a generar dentro del aula contextos, ¿vale? Estimulantes, mirad lo que pone aquí, estimulantes, significativos, gratificantes, que conecten, ¿no? Que conecten con los intereses de los alumnos para, dentro de ese contexto, meter el aprendizaje. Es un cambio de visión, es un cambio de diseño, ¿vale? Pero es un cambio que nosotros tenemos que hacer llegando a contextos, generando intereses con nuestros alumnos, viendo sus necesidades, planteándoles retos, problemas, aprendizajes que para ellos realmente tengan interés y ellos puedan llegar a conectar, ¿no?, con lo que ahí está pasando, haciendo resoluciones de problemas, favoreciendo su capacidad crítica, reflexiva y sobre todo intentando que esos contextos estén dentro de lo que la sociedad actual, ¿no?, el siglo XXI les demanda, ¿no?, que es tener en cuenta la sostenibilidad, generar convivencia entre ellos, que no se generen procesos de exclusión, que realmente nos modernicemos, ¿no?, en la tecnología, no sé, que intentemos contextualizar las aulas, ¿no?, que para ellos estén viviendo algo que a ellos realmente les merezca la pena vivir, ¿vale? Que lleguen a clase y digan, guay, hoy vamos a aprender algo, ¿vale? Bueno, Carlos, si quieres me vas pasando tú la presentación, Perfecto. perfecto. Pues bueno, estas situaciones de aprendizaje, nosotros, bueno, damos gracias de que las hayan incluido porque, bueno, si las ponen en la norma es como que tenemos que hacerle un poquito más de caso, ¿no?, a veces. Pero como muy bien ha dicho Carlos, nosotros como ya llevamos muchos años investigando en el mundo competencial, ya habíamos dado un poco en la clave de cómo teníamos que trabajar las competencias. Entonces, lo que yo voy a intentar es buscaros como una similitud, ¿no?, entre lo que es nuestro planteamiento de unidad didáctica integrada y cómo se define una situación competencial, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente si al final buscamos en las leyes, no tenemos que buscar, perdonad, pero vale, en las leyes no tenemos que buscar o no tenemos que pensar que cuando una ley viene a cambiarnos todo nuestro mundo y viene a desconfigurarnos todo lo que nosotros teníamos. No, lo que tenemos que ver es qué es lo que nos ha propuesto de nuevo la ley, porque ese es el paso hacia el avance, ¿vale? Lo que las leyes quieren es que avancemos, quedándose con lo bueno
intentando progresar para adaptarse pues a los nuevos retos, ¿no? Entonces, ¿qué nos propone esta nueva ley? Pues al lanzar las situaciones de aprendizaje nos está diciendo, tenemos que provocar un cambio en nuestras programaciones de aula, ¿vale? Y tenemos que intentar que ese cambio esté configurado para que dentro del aula se puedan vivir las competencias. Bueno, pues nosotros eso ya lo obtuvimos cuando conseguimos el concepto de unidad didáctica integrada, que además nosotros le sumamos la idea inclusiva, porque dentro de todos sus elementos están los principios del diseño universal para el aprendizaje. Esto ya os lo contaré en otro momento, pero para que lo sepáis, ¿no? Pues para nosotros la unidad didáctica era un documento de programación, ¿no? De planificación, que intentaba programar y evaluar por competencias, con lo cual siempre sabéis que nosotros, la gente que nos conoce, este concepto no es nuevo, sino que ya lo habíamos descubierto, ¿no? Y para nosotros la finalidad era para qué hacíamos cada unidad didáctica. Y en ese para qué era donde encontrábamos ese contexto, ¿no? Donde montábamos ese contexto. Estaba basada en el modelo ecológico de Doyle, por eso nosotros intentábamos integrar todos los elementos desde empezar con la parte curricular para saber hacia dónde queremos llegar y luego a partir de esa parte curricular en una transposición didáctica utilizábamos nuestra estructura de tareas, ¿vale? La estructura de tareas utilizamos, no sé por qué estoy hablando en pasado, nuestra estructura de tareas. A partir de una tarea generamos una serie de actividades y con una serie de ejercicios para trabajar esos saberes básicos intentamos que los alumnos consigan resolver esa tarea que está integrada en un contexto más amplio de realización que es la unidad didáctica. Evidentemente, muy paralelamente con la evaluación, ya que hemos arrancado de la concreción curricular, por eso ahora podemos hacer una evaluación criterial que luego nos va a servir para la competencial, integrando todos los elementos del DUA. Por tanto, para nosotros, una situación de aprendizaje sería el por qué elegimos una unidad didáctica, en qué contexto la elegimos y después a partir de ahí se crea toda la unidad didáctica, ¿vale? Vamos a pasar, Carlos. Esa estructura de tareas, lo que es el producto final, vuelve un poco a incidir en ese contexto y en esa situación, ¿no? Porque nosotros siempre decíamos, ¿qué queremos que haga el alumno y para qué queremos que lo haga? Que eso es lo más importante. Tenemos que intentar siempre dar una razón, ¿por qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto? ¿Vale? Ahí es donde nos vinculamos con esa situación y con ese contexto y ahí es donde tenemos que hacer vincularse a los alumnos con sus intereses más próximos, ¿no? Crear tareas que para ellos sean significativas. Luego, las actividades y los ejercicios pues van haciendo que nosotros podamos ir jugando con los criterios, los saberes básicos e ir dotando a los alumnos, ¿no? De esos elementos que van a necesitar para después poder hacer las competencias en aplicación, ¿no? Y al final, lo que nosotros intentamos, ¿no? Dentro de nuestra cabeza y dentro de nuestra unidad didáctica es que haya una secuencia clara, un planteamiento de secuencia claro, porque si la secuencia es clara, luego llegas a la evaluación y lo puedes hacer perfecto, con facilidad, con armonía, ¿no? Si tú has partido de un criterio de evaluación, de un objetivo de aprendizaje, has generado una serie de trabajo en tareas, en actividades, en ejercicios para contribuir a ese criterio, luego es muy fácil a partir de un instrumento ver cómo los alumnos han ido desarrollándose en esas actividades y en esos indicadores. Lo difícil se hace fácil porque tiene una secuencia, no tiene una armonía de los elementos, ¿no? Entonces, al final, una unidad didáctica tiene que pasar por estos tres elementos básicos, ¿no?
tiene que partir de una concreción curricular. Tenemos que saber, como ha mostrado Carlos en ese documento puente, qué criterio tengo que trabajar y con ello qué competencia específica logro y qué descriptores de la competencia clave. Y entonces, sabiendo en qué contexto curricular me muevo, ahí es donde yo pongo mi parte creativa a trabajar y genero todas esas experiencias en el aula para que al final los chavales puedan estar trabajando en la evaluación a partir de determinados instrumentos, diferentes criterios y vayan poco a poco aumentando sus niveles competenciales en esas competencias específicas y en esas competencias clave que al final se trabajan conjuntamente, ¿vale? Se trabajan a propósito de, ¿vale? Entonces, un ejemplo muy fácil que lo podría explicar Carlos, de unidad didáctica, ¿no? Porque además la creó él, ¿no? Es una creación de un museo de prehistoria con una perspectiva de género. Mirad en esa tarea, o sea, qué contexto, qué situación de aprendizaje que luego él sabrá la narrativa que se ha montado para presentarlo a los alumnos, para conectar con sus intereses, pues unos van a ser una parte del museo, los otros van a ser otra, vamos a tener que generar ahí unas sinergias y encima con la perspectiva de género, o sea, un tema súper actual, súper importante en el instituto, ¿no? Y mirad luego abajo, qué fácil, esto es una unidad didáctica, para que la gente luego diga, es que los de las unidades didácticas sois muy complejos, mira qué fácil que es una unidad didáctica puesta en una diapositiva. Mira la secuencia de las actividades, es perfecta, es una secuencia perfecta, empieza con una motivación, además es una secuencia totalmente dúa del diseño universal para el aprendizaje, porque se van incorporando los saberes de forma progresiva, hay una motivación utilizando rutinas de pensamiento, hay una actividad de planificación para moblar la cabeza de los alumnos, ¿no? Para que ellos a partir de un Kanban vean, sean conscientes de todo lo que tienen que ir haciendo a lo largo de la tarea. Hay actividades de desarrollo que son las más propiamente de aprendizaje curricular, ¿no? Vinculadas a ejercicios, teoría y ejercicios sobre qué es un eje cronológico, cómo se hace, qué es la prehistoria, cuáles son las etapas, ¿no? Las fuentes primarias, las fuentes secundarias. Y luego hay una actividad de síntesis donde todo se recoge, donde los alumnos abren los ojos, ven todo su progreso, ven todo su trayecto. Y luego al final hay una evaluación, por supuesto, la evaluación de esos criterios que habremos relacionado a esta unidad, ¿vale? Esto es una unidad didáctica y esto es una situación de aprendizaje. Es una situación de aprendizaje, pero ya no es una situación de etapa de la prehistoria y a partir de ahí todo el contenido. No, es que tienes que crear, tú tienes que crear algo. Es un proceso de creación para el alumno, es poner en práctica muchas competencias, es hacerles ponerse en primera persona, es hacerles vivir el aprendizaje, ¿vale? Pues esto sería la concepción, ¿no?, que nosotros tenemos. Trabajamos en una plantilla, evidentemente, que tiene 2 páginas, una para la concreción curricular y otra para la parte del diseño. Esta sería una propuesta, pero plantillas hay miles. Lo que tenemos que intentar es tener muy claro, ¿vale?, que todo tiene que estar relacionado para que al final tú puedas provocar el efecto que tú quieres en el aula, ¿no? Y si pasamos, Carlos, vale, porque como os estaba diciendo, cada vez tenemos más claro cómo se puede llevar al trabajo competencial en estas unidades didácticas, pero también tenemos cerrado la parte de la evaluación competencial. Porque si todo está perfectamente armonizado en el documento puente, eso sería o daría a entender que cuando un profesional trabaja con un criterio de evaluación y realmente lo ha trabajado y puede provocar una evaluación de ese criterio, automáticamente ese criterio va a poder derivarlo a competencia específica y a competencia porque lo tengo relacionado. Y entonces yo voy a ir sabiendo poco a poco
qué es lo que mi asignatura va a aportar a cada competencia y cómo poco a poco vamos a ir nutriendo ese nivel competencial de mi alumnado en cada una de las competencias, aunque seamos profes diferentes. Porque este documento está, yo sé desde valenciano, desde castellano, desde matemáticas, por la vinculación de la competencia específica a las competencias clave, qué relación tienen, qué aporta cada asignatura. Es que además ahora nos lo está diciendo el Real Decreto y el decreto autonómico lo volverá a sacar. Por tanto, haciendo una evaluación del criterio, vamos a poder ir dando fe de cómo los chavales van adquiriendo esos niveles competenciales en cada una de las competencias. Este instrumento lo tenemos. Sabemos, pasa si quieres, Carlos, porque veis, a medida que nosotros vamos aportando puntuaciones, ¿no?, de los criterios de evaluación, pues se va haciendo una configuración de cada alumno de sus niveles competenciales. Está muy chulo. Y luego también tenemos claro que, si quieres pasar, Carlos, hay una fórmula para esos niveles transformarlos en desarrollo, en una evaluación cualitativa, para que no sea únicamente cuantitativa, ¿no? Para que yo pueda decir, pues si este chaval en la competencia lingüística ha llegado pues a este nivel quiere decir esto, esto, esto y esto, ¿vale? Porque al final eso es lo que nos va a interesar, mucho más que decir una nota, que ya sabéis que las notas no. Además, nosotros somos propulsores y de hecho a partir de este nuevo decreto que ha salido el perfil competencial, sí que os puedo anticipar, vamos a hacer un trabajo para que se haga una evaluación cualitativa a partir de los descriptores de las diferentes competencias. O sea que eso se puede hacer y podemos llegar a los finales de curso cuando tenemos que dar fe de la nota competencial de nuestros alumnos, yendo no a la reunión, bueno, pues la competencia matemática, que diga el de matemáticas, la competencia lingüística, que diga el de castellano, vale, la ciudadana, ¿quién lo dice? Pues el tutor. No, eso se hace a partir del currículum. Pero una cosa es súper importante, para poder llegar ahí tenéis que trabajar los criterios de evaluación, ¿vale? Tenéis que montar situaciones de aprendizaje para los criterios de evaluación. Y sobre todo, lo más importante es que se tiene que trabajar de forma competencial para poder sacar una evaluación competencial, ¿vale? Por tanto, después de todo esto, habéis visto que, bueno, nosotros desde nuestros esfuerzos y por los años que llevamos trabajando, sabemos, por una parte, cómo organizar los elementos curriculares. Ya os hemos mostrado el documento puente. Sabemos cómo llevarlos al aula. Ya os hemos enseñado el planteamiento de las unidades didácticas integradas inclusivas a partir de situaciones de aprendizaje. Y lo único que queremos deciros es que estéis tranquilos, que cuando salga el decreto curricular autonómico estaremos ahí para ayudaros, pero sobre todo lo que sí que necesitamos ya es un cambio de visión. Empezad a entrar en las clases y empezad a hacerlas mundos de aprendizaje, contextos de aprendizaje, porque eso es lo más chulo, eso es lo más bonito. Y ahora, Carlos, si te parece, había una pregunta, una o varias. Vamos a ver, porque nos dicen, ¿podrías indicarnos la publicación de Anaya en la que abarcáis cómo plantear ese diseño curricular desde abajo hacia arriba, criterios de evaluación, competencias clave, o cualquier formación que nos ayude a los profesores a dar ese paso? Muchas gracias. Bueno, pues el libro de Anaya, ahora cuando os mandemos el resumen de la reunión, os adjuntaré la bibliografía, ¿vale? Y os lo puedo pasar si queréis también. Es una primera aproximación, pero a partir de ahora pues van a salir muchas y va a salir mucha formación. Nosotros aquí en la academia también tendremos formación al respecto. Me dice Eva, ¿tenéis alguna propuesta para pasar de evaluación competencial a calificación en 5 grados que marca el Real Decreto? Bueno, pues te lo acabamos de explicar.
¿A que sí, Carlos? Sí. Se lo acabamos de explicar, ¿no? La parte más importante es que empecéis a trabajar por criterios. Si no evaluamos los criterios, no podemos dar el paso a la competencia, ¿vale? Y luego, evidentemente, cuando tengamos la evaluación por criterios, tendrán que salir instrumentos que los iremos preparando para que a medida que vayamos haciendo evaluaciones criteriales, podamos ir derivando a niveles competenciales. Claro que sí, eso saldrá, eso lo tenemos que hacer, porque yo creo que estamos preparados, ¿no? Para poderlo hacer. Bueno, ¿alguna pregunta más? Carlos, ¿tú tienes alguna cosilla más que decirnos? No, no, creo, si tiene alguien alguna pregunta que hacer, estamos aquí para atender las No, necesidades. nosotros trabajamos por competencias, hacemos programaciones por unidades didácticas integradas. Llevamos mucho tiempo en la academia, con gente de primaria, con gente de secundaria, con gente de infantil. Ahora estamos súper contentos porque antes los desarrollos curriculares en las diferentes etapas eran un poco diferentes, pero ahora ya este modelo ha unificado todas las etapas educativas, desde el primer ciclo de infantil, desde 0 años, tienen competencias específicas, es que es muy fuerte, hasta secundaria y también bachillerato. O sea que yo creo que se podría decir que es el currículum de la unificación, ¿vale? Y se va a poder llevar a las aulas sin ningún problema. Estaros tranquilos porque lo vais a poder hacer súper bien. Yo, Estefanía, si me dejas un minutito, Claro. como creo que todos los que estamos hoy conectados somos profesores de secundaria o de bachillerato, pues sí que me gustaría transmitiros la ilusión, yo creo, más allá de que estemos de acuerdo o no de acuerdo en algunos aspectos concretos del currículum, no vamos a encontrar nunca, creo que el currículum perfecto. Sí que creo, bueno, una frase que me dijeron hace tiempo es que cualquier cambio curricular es interesante para implicar un cambio o para llevar al aula algún tipo de cambio. Más allá de que nos guste más o menos, siempre tiene que ser como el motor que un poco nos impulse a decir, bueno, vamos a dar una oportunidad, vamos a ver de qué manera se formula el currículum para poderlo llevar al aula. Entonces, simplemente animaros a que le perdáis el miedo tal vez a esa lectura en ocasiones farragosa del marco normativo, que creo que es mejor acudir a la fuente primaria y no dejarse llevar por algún análisis que podéis encontrar en medios de comunicación o redes sociales, acudid a la fuente original, que es el Real Decreto. Y también animaros a los profesores de secundaria. Normalmente cuando desde Escuela de Maestros acudimos a institutos o a centros de educación secundaria, permitirme un poco que diga que siempre hay un poco como de reticencia por parte de los colegas de secundaria a la hora de plantear lo que antes Estefanía nos decía de situaciones de aprendizaje. Yo creo que yo creo que es posible que la mayoría de vosotros ya planteéis, si no situaciones de aprendizaje, aspectos similares, pero sí que me gustaría transmitiros a través de la pantalla, al menos, esta ilusión por el cambio. Ya sé que igual el cambio no siempre es a mejor o a peor, pero al menos hay un cambio. Por tanto, eso era la idea, un poco el transmitiros la posibilidad de cambio. Creo que hay una posibilidad de poder transformar ahora sí ya quizá con un paraguas legal, muchas de las cosas que tal vez ya hacíamos en el aula. Y bueno, pues un poco esa es la idea de invitaros a plantear las clases de otra manera. Creo que además a través ahora también del diseño universal del aprendizaje vamos a tener ahí una fuente de formación importante para poder tratar de atender a nuestro alumnado del aula. Y bueno, pues al menos me gustaría que acabar el webinar de hoy con esa palabra que es ilusión, y que tratéis de pues, hacernos llegar las preguntas que consideréis a través de Escuela de Maestros, que estaremos encantados de ayudaros y de orientaros en todo lo que necesitéis. Pues mira, Carlos, vamos a cerrar con un comentario que ha dicho Eva, que me dice, lo leo Eva en castellano, ¿vale? Por si hay gente de fuera de la comunidad que le ha parecido muy interesante, porque es tan importante que motivemos al alumnado y que creemos situaciones estimulantes, ya que el alumnado de la ESO está un poco desmotivado. A ver, es verdad que parece
que el alumnado de la ESO esté un poco desmotivado, pero vosotros pensad que no están desmotivados porque hacen un montón de cosas. Les encantan las redes, les encantan muchas cosas. Son niños que también tienen inquietudes. A lo mejor es que no encuentran dentro de las aulas cómo poder satisfacer esas inquietudes, ¿no? Entonces, pensarlo, intentarlo, ¿vale? Eh, Aquí nos dice, bueno, nos mandan gracias por el webinar y por vuestra ayuda. Creo que vamos a conseguir materializar las clases con las que siempre hemos soñado. Domingo, hola Domingo, gracias. Tomar como punto de partida el criterio de oración puede ser de inspiración para la creación o diseño de esas situaciones de aprendizaje que contextualizar los aprendizajes propuestos. Muchas gracias por el webinar y por compartirlo. Muchas gracias. Muchas gracias por el webinar. Muchas gracias a vosotros, como os ha dicho Carlos. Todo lo que necesitéis, sabéis que directamente por la web podéis preguntarlo, que nosotros estamos aquí para atenderos, ¿vale? Espero que os haya sido de gran ayuda y Carlos, nos despedimos ya de ellos. Exacto. Un besito muy grande y muchas gracias por estar aquí. Muchas Un gracias a beso. todos. Adiós.